Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Veo que somos pocos pero buenos, como dice el refrán. Hola, uno, dos, tres, probando. Ahora sí, perfecto. Bueno, como les comentaba, la idea de esta videoconferencia es trabajar un poco sobre la parte de presupuesto. El presupuesto es un tema que generalmente no se trabaja mucho, pero es una parte fundamental de lo que respecta a la programación y al control de la producción. Bien, la idea es repasar estos 5 puntos. Primero vamos a arrancar con una definición, con los conceptos de lo que es el presupuesto operacional. Vamos a ver un esquema sobre cómo es el proceso de presupuestación. Esta es una forma de hacerlo, hay muchas. Después vamos a trabajar sobre la parte que realmente nos compete, que es el plan de marcha o el plan operativo anual. Ahí vamos a ver tema de capacidad máxima, una herramienta que se llama gráfico de brechas, que quiero compartir con ustedes, la asignación de insumos y suministros, aunque no vamos a entrar en detalle, y la parte de ajustes y aprobación del presupuesto. Luego, la segunda parte, que es el control, parte importante, donde vamos a ver también algunas herramientas de control, la parte de gestión visual y un poquito de business intelligence. Y finalmente un slide de consideraciones finales y bueno, después voy a dejar abierto para consultas. ¿Todos han tenido contacto o alguna experiencia o han participado del presupuesto o han confeccionado alguna vez un presupuesto operativo? Carles no, Raúl, Uli. Una vez solamente, pero superficial. Bueno, entonces con esta imagen quiero comentar, a veces, muchas veces, sucede que el presupuesto pareciera como que es generado por los grandes senseis, los grandes samuráis, allá en la cima del monte Fuji, luego de una semana, 10 días de ardua meditación, pero en realidad no debería ser así, no es así. La verdad es que no es así. La verdad es que el presupuesto es una herramienta, es una metodología de gestión que es del día a día y que es propia de nuestra área, es propia de la programación y el control de la producción. De las dos partes, tanto de la programación, porque nosotros vamos a planificar, vamos a programar el próximo ejercicio, el próximo año, tanto como de control, porque nos va a servir para saber dónde estamos posicionados, cómo vamos, cómo son nuestros resultados y qué acciones tenemos que tomar en caso de desvío para alcanzarlos. Yo tengo aquí unos apuntes porque no quiero olvidarme de nada. Así que cada tanto voy a ir mirando si es que me olvido de algo. Obviamente al presupuesto hay que dedicarle tiempo, no se hace de un día para otro, no se hace en una mañana, hay que considerar información, por lo tanto va a ser importante tener cierta base de datos previa y hay que tener buena comunicación. Ahora vamos a ver con cuáles áreas. Básicamente, el presupuesto operativo es un plan integral de operaciones, ¿sí? De operaciones, de recursos, de resultados. Generalmente tiene un periodo, una duración de un año. ¿Y para qué sirve? Bueno, en realidad el presupuesto operacional, el PO, ¿sí? Es la traducción
de la estrategia de largo plazo en el corto plazo. Es la materialización de las operaciones. Sirve para verificar si aquella estrategia, si aquella demanda del área de comercial, si aquellos objetivos de resultados, de utilidades, realmente cierra en la vida real, en la vida de operaciones. ¿Sí? Por lo tanto, ahí tenemos que asegurar coherencia de los diversos planes de los distintos sectores, ventas, finanzas, ¿sí? Establece metas parciales para cada departamento. Una vez que ese presupuesto operativo es confeccionado en una fábrica, en una planta, cada área va a tener su propia cuota, su propia parte del presupuesto, por lo tanto establece metas para cada área y termina en los objetivos y metas de cada equipamiento, de cada línea productiva. Es decir, termina con los objetivos de las personas, de los operadores que están trabajando en la línea. Esto hace que las personas se involucren y se comprometan en el día a día de la operación. Bien, para confeccionarlo se necesita relacionar al área de operaciones con 3 áreas, básicamente. Obviamente, la dirección general, los accionistas, los dueños, es nuestro cliente, básicamente, y son los que imponen o los que definen, para hablar más políticamente correcto, ¿sí? Son los que definen la rentabilidad, el EBITDA, ¿sí? El capital empleado, el flujo de caja, el ROCE, el retorno sobre el capital empleado. Y estas 3 áreas que les comento son marketing y ventas, quienes son los que nos definen el norte, son los que nos definen los objetivos, son los que nos definen cuál es la demanda que va a tener el mercado y nosotros vamos a tener que trabajar para cumplir esa demanda. Compras y abastecimientos, que son los que nos proveen de insumos, de materia prima, nos provee de energía. Y finalmente finanzas, que son los que hacen las cuentas, son los que calculan los costos y las utilidades. El área de compras también define contratos, define precios de nuestros proveedores y servicios, ¿verdad? Bueno, y el área de finanzas hace todos los cálculos, consolida la información y es la que presenta los resultados a la dirección general. Básicamente son estas 3 áreas y la dirección general las que deben trabajar con operaciones fuertemente en el momento de crear el presupuesto. Este esquema, le hago una pregunta, si yo clico aquí, ¿se nota como si existiera un puntero láser? Recursos humanos es necesario, sí, en la parte de manpower, en la parte de la definición de la dotación del personal. Perfecto, gracias, Uli. Es importante, pero, a ver, todas las áreas son importantes en la definición del presupuesto, absolutamente todas. Por ejemplo, el área de seguridad, salud y medio ambiente también es importante. ¿Por qué? Porque nuestra gente, nuestros operadores van a tener que trabajar bajo ciertos estándares de salud y seguridad. Por lo tanto, ya el área de salud y seguridad es una parte importante. Recursos humanos es una parte importante. Pero no, ¿cómo lo puedo decir? No son críticos en el momento de la definición del presupuesto. Ventas es nuestro proveedor a la hora de realizar el presupuesto. Ventas va a definir cuál va a ser la previsión de la demanda. Fíjense que aquí estoy colocando como primer punto plan preliminar de ventas. Es decir, es preliminar. Es la primera aproximación del plan de ventas del próximo año. Hay algo que yo voy a comentar en el último slide, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que el presupuesto se crea en el ejercicio actual para el ejercicio siguiente. Es decir, nosotros vamos a iniciar nuestro proceso de presupuestación en el 2015 para el 2016. Por lo tanto, a través de estudios de mercado, a través del demand planning, vamos a tener un plan preliminar de ventas. Eso va a depender de la antecedencia con la cual la empresa comience a trabajar en el presupuesto, comience a definir su presupuesto, comience con su proceso de presupuestación. Entonces, eso va a ser preliminar. Seguramente,
después va a tener alteraciones. Seguramente no, las va a tener, ¿sí? No queda duda, no hay ninguna previsión 100% exacta. Con el plan de ventas, nosotros vamos a pasar a verificar si la capacidad actual de nuestras instalaciones puede satisfacer ese plan de ventas. Todos los años, las ventas, si el mercado está en crecimiento, y es el deseo de toda empresa, todos los años las ventas suben, pero las capacidades no todos los años aumentan, y las inversiones no son realizadas todos los años. Entonces es necesario contrastar la capacidad de producción versus la demanda. Una vez que nosotros analizamos nuestras capacidades, vamos a definir los objetivos de cada uno de los indicadores que hacen nuestras líneas productivas, que van a hacer posible que consigamos esa capacidad. Nosotros vimos en el video de la meta que nunca se puede trabajar a capacidad máxima, ¿verdad? Eso es cierto. Pero vamos a estar lo suficientemente cerca como para satisfacer el plan preliminar de ventas o el plan de ventas en su estado final. Bien, con la definición de nuestras operaciones, con la definición de nuestra marcha de los equipamientos, vamos a poder identificar cuáles van a ser los insumos, las materias primas, los combustibles. ¿Sí? También vamos a poder determinar si estamos con la mano de obra correcta, excedidos o en falta. Y aquí es donde vamos a pasar nuestro plan de necesidades al área correspondiente, generalmente es al área de supply chain, de abastecimiento, de compras, de recursos humanos. Bien, con todos los indicadores más los insumos, vamos a tener nuestra primera versión del plan de operaciones. Ahora, como les había comentado, esto lleva un tiempo. Por lo tanto, en ese tiempo de planificación, de análisis de informaciones, probablemente el plan de ventas haya cambiado. Ahí es donde vamos a tener que negociar. ¿Qué es lo que vamos a negociar? Primero, pueden suceder dos situaciones. Que nuestra capacidad y nuestros indicadores estén acorde al plan de ventas y podamos satisfacer esa necesidad, entonces no habría mucho para negociar. O aquella situación en donde tengamos líneas productivas o equipos que no consigan alcanzar aquella demanda del plan de ventas. Entonces vamos a tener que negociar, vamos a tener que plantear opciones. Opciones, por ejemplo, como inversión. Vamos a necesitar inversión, vamos a necesitar aumentar la capacidad de una línea productiva. O en el caso de que no haya inversiones, vamos a necesitar derivar esa demanda hacia otra fábrica o tal vez demorar los plazos de entrega. Entonces ahí ventas tendrá que hablar con el cliente para ver si es factible, o tal vez vamos a tener que contratar, vamos a tener que hacer algún outsourcing. ¿Sí? Esa es la negociación y ahí hay un periodo de ajustes. Les hago una consulta, ¿estoy yendo muy rápido, estoy yendo muy despacio, estoy yendo bien? Me da la sensación de que estoy hablando muy rápido. Perfecto, bien. Esto es dinámico, ¿sí? No es una cátedra de esas en donde el profesor habla, ustedes pueden interrumpir, pueden hacer consultas. Y pueden decirme, Marcos, vas muy rápido, Marcos, me estoy aburriendo, ¿sí? Siéntase libre de expresarnos. Esto es un equipo de trabajo, estamos como trabajando en la fábrica, ¿está bien? Bueno. Entonces, luego de este proceso de negociación, puede ir desde la versión 2 del plan de ventas y del plan de operaciones hasta la versión 30, ¿sí? O más. ¿Tá? Va a depender de los datos y de la calidad de análisis que tengamos al momento de confeccionar el presupuesto. Por eso es que esto no es simple y no se hace de un día para el otro. Una vez cerrado, ya estamos, llegamos a un acuerdo con ventas, con compras también,
Pasamos a la definición de contratos, a la definición de precios y tarifas, ¿sí? Y podemos decir que tenemos una segunda versión del plan de ventas y del plan de operaciones. Ya les digo, puede ser la versión 30 en el plan de operaciones y la versión 25 del plan de ventas, ¿está bien? Con todo eso, el área de finanzas toma la información y calcula el costo variable, que va a ser el costo de fabricar. Hasta ahí hasta ahí tenemos una parte del buque. Ahora estamos acá, ¿verdad? En el costo variable. No, nos paramos aquí. Ahora me voy a venir aquí arriba, donde habla del análisis de costos fijos y gastos. Esto es otra parte, esto es otro área. Los costos fijos y los gastos no dependen de la producción, no dependen de la cantidad de toneladas o la cantidad de piezas o cuántos clientes tengamos. Los costos fijos son fijos. Son los costos que se producen por el simple hecho de tener una fábrica, de tener oficinas, de tener personal staff, personal de producción. ¿Sí? Son los costos que tenemos por existir. Bien, es necesario analizarlos. Entonces, en esos costos vamos a tener que identificar necesidades de suministros, todos. Aquí me permiten, voy a volver hasta la identificación de los insumos en la parte de costo variable. Acá quiero hacer un comentario, una salvedad. La parte de mantenimiento, hay una parte que es fija y otra parte que es variable. Hay una parte fija de mantenimiento porque los equipos hay que mantenerlos en buenas condiciones y hay reparaciones que son de rutina. Y hay otras reparaciones que dependen de su uso, dependen de la cantidad de producción, del funcionamiento. Algunas empresas, como por ejemplo en la que trabajo yo, toman como todo el gasto de mantenimiento como un costo fijo. Por lo tanto, si ese es el caso, de aquí, de la identificación de las necesidades, va a haber un input hacia la parte de la identificación de suministros. ¿Está bien? En el caso de que existan empresas en donde trabajen con la parte de costo fijo de mantenimiento como un costo fijo realmente y la parte variable como un costo variable, bueno, voy a necesitar el fijo de mantenimiento en esta etapa. Una vez que tengo el relevamiento de todas las necesidades de costos fijos, estamos hablando de alquileres de edificios, alquileres de máquinas también, estamos hablando de la mano de obra, el manpower, estamos hablando de consumos de energía eléctrica, esa energía eléctrica es energía eléctrica administrativa, ¿sí? Iluminación de calles o de sectores dentro de la fábrica. La parte de iluminación generalmente es un gasto fijo. La energía eléctrica que depende de la producción, aquella que hace mover las máquinas, está aquí dentro en la parte de costo variable, ¿sí? Bien, pero tenemos un montón de costos fijos. Compras también va a tener que hacer negociación con los proveedores, pero la parte de costos fijos, la parte de servicios fijos, y va a tener que negociar con todas las áreas, porque todos tenemos personal, todos tenemos consumos, gastos de librería, por ejemplo, todos usamos papel, todos tenemos una impresora para imprimir informes, en fin, ropa de trabajo, elementos de protección personal, todo eso son fijos y dependen de cada área. Y me refiero a cada área no solamente como a operaciones, ¿sí? Marketing es un área, van a tener gastos de movilidad, gastos de comunicación, gastos de publicidad, gastos de investigación de mercado, y ahí estamos hablando de marketing. ¿Sí? Tal vez compras, va a tener gastos de representación, gastos, una cena con un proveedor, una cena de negocios, ¿sí? Son todos gastos fijos. Bien, esos van en esta parte. Una vez que están definidos los contratos con precios o tarifas y la definición de consumos, se va a poder realizar el cálculo del costo fijo. El costo fijo más el costo variable, más esta partecita que está aquí en gris, aquí abajo, que son las premisas exógenas,
Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, inflación, condiciones de mercado. Por ejemplo, por la ley de monopolio, hay muchos gobiernos que regulan el market share de las empresas, gobiernos, la mayoría, hay otros que no, ¿sí? Pero en la mayoría de los países existe una ley antimonopolio, entonces ahí el market share está regulado. Hay otros factores que son exógenos, que no dependen de nosotros, que entran en la definición del costo fijo y del costo variable. La suma de estos dos costos, más las ventas, me va a dar la primera versión del cálculo de EBITDA. El EBITDA es el beneficio neto antes de impuestos, tasas, amortizaciones y depreciaciones, ¿está? Ahí vamos a tener esa primera versión. Ahora vamos a tener otras variables que son endógenas, que son propias de nuestra empresa, que son los deseos de los accionistas. ¿Cuánto el accionista quiere ganar? ¿Cómo es la estrategia a mediano, a largo plazo? Esas variables van a entrar aquí. Tanto las variables exógenas como las variables endógenas pueden hacer que el bucle, ¿sí? este circuito de presupuesto, vuelva hacia atrás a modificar cada una de las versiones. Puede suceder. Entonces, esto es un ida y vuelta de información, de ajustes, de negociación, no que es posible, no que no es posible, pero si ustedes quieren esto, ustedes es la dirección, ¿sí? O los de finanzas, o los de ventas, si ustedes quieren esto, entonces yo de producción, necesito inversión, no, necesito más mano de obra, y ahí vamos trabajando. ¿Hasta qué? Hasta que llega a la aprobación de la comisión ejecutiva o de los accionistas. Cuando estos accionistas aprueban el presupuesto, es palabra santa. El presupuesto es ley. Por lo tanto, vamos a tener el presupuesto aprobado y vamos a tener nuestro norte, nuestro mapa de trabajo para el próximo ejercicio. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Queda claro? Esto es en general, ¿sí? Generalmente se trabaja de esta manera. Generalmente. En la práctica es un poco distinto, ¿sí? A veces las intervenciones de la dirección entran aquí, ¿sí? En la definición de los KPIs, entran en fábrica, ¿sí? Llama por teléfono el director industrial, el director de operaciones y dice, no, ese equipo tiene que dar más. Tiene que dar más. Entonces, bueno, pero esta es la parte conceptual, la parte teórica, que generalmente cumple un ciclo de presupuestación. Bien, ahora vamos a pasar a la parte que realmente nos compete, ¿no? Que es el plan de marcha, es el plan operativo anual. Esto nos va a decir cómo van a marchar nuestros equipos, cuándo vamos a tener paradas por mantenimiento, a qué ritmo de producción. En el caso de países con dificultades energéticas, puede llegar a tener un plan alternativo, ¿sí? O puede llegar a considerar, por ejemplo, aquí en los países de América del Sur o en países con bajas temperaturas, yo estoy en Argentina, yo soy argentino. Aquí en invierno hace mucho frío, de hecho ahora estamos cerca de los 6-7 grados centígrados y son las 5 menos 20 de la tarde. Nuestros procesos, el gas es muy barato aquí, por lo tanto tenemos muchísimos procesos alimentados con gas. En invierno el gas es destinado para calefacción. Hay reglamentaciones del gobierno que destinan el gas a calefacción domiciliaria, ¿sí? A las personas. Entonces, lo que sucede es que los grandes consumidores se quedan sin el recurso. Entonces se necesita marchar. Yo trabajo en el área de cemento. La producción de cemento trabaja 365 días al año.
Claro, sí, tiene paradas obviamente por mantenimiento, pero es un proceso continuo, trabaja todo el tiempo, no para. ¿Qué hacemos si los hornos no tienen gas? Es mucho dinero. Entonces, tendremos que tener planes alternativos de marchas con diferentes tipos de combustibles. Por ejemplo, carbón, por ejemplo, fuel oil o algún otro tipo de combustible que nos ayude a salvar las dificultades del gas. Esto nos lo va a decir el plan de marcha. Todo esto nos va a decir el plan de marcha. Bien. Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre este bucle, ¿sí? La parte hasta llegar al costo variable. Vamos a comenzar con el input del plan preliminar de ventas y vamos a trabajar sobre los puntos 1 y 2. Capacidad de diseño. Vamos a trabajar sobre las capacidades máximas. ¿Cómo definir la capacidad máxima de nuestro proceso? Eso es lo que vamos a trabajar. Tenemos varios tipos de capacidades, ¿sí? Pero básicamente hay dos que son importantes. Una es la capacidad de diseño. La capacidad de diseño es aquella capacidad que el fabricante del equipo nos garantiza en el momento de la venta o por parte nuestra de la compra de ese equipo. Vamos a suponer que tenemos una máquina que fabrica cierto tipo de piezas, entonces el fabricante nos va a decir que esa máquina puede realizar 1500 piezas por hora. ¿Está bien? Eso es lo que nos asegura el fabricante. Cuando nosotros vamos a comprar la máquina, vamos a comprar porque necesitamos una máquina cuya capacidad sea de 1500 piezas por hora. Ahora, eso es en laboratorio, esa es la capacidad de diseño. Cuando llega esta máquina a mi fábrica y se instala, las materias primas no son las mismas materias primas que fueron testeadas en el laboratorio. El proceso operativo no es el mismo que fue testeado en el laboratorio. Por lo tanto, voy a tener una capacidad que puede ser diferente, tanto para arriba como para abajo, de la capacidad de diseño que nos ofrece el proveedor. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a suponer que no hace 1500 piezas por hora, hace 1350. Bien. Luego de que el proveedor haga los test y las pruebas, ya con la máquina instalada en nuestra fábrica, esa va a ser nuestra capacidad de diseño. Eso va a ser la capacidad que nosotros vamos a firmar y vamos a pagar por ella. Ahora, estamos hablando del equipo nuevo, ¿verdad? Con los años existen alteraciones, existe degradación. Las materias primas pueden cambiar. Ya no es lo mismo. Entonces nuestra capacidad de diseño, aquella que tenía la máquina cuando recién fue comprada, empieza a cambiar. Y tendremos que definir una nueva capacidad máxima. Esta nueva capacidad máxima la vamos a llamar capacidad nominal. Esta capacidad nominal puede ser mejor que la capacidad de diseño cuando nosotros invertimos en las líneas productivas y conseguimos aumentar nuestra capacidad, o puede ser menor, ¿sí? Cuando esa línea productiva comienza a degradarse, comienza a llegar a su fin de vida útil y nuestros procesos no consiguen incrementar o no consiguen realizar mejoras en las líneas, entonces esa capacidad cae. Por lo tanto, no es igual a la capacidad de diseño, no es igual a la capacidad de manual. Hay que calcularla. Existen diferentes tipos de métodos para calcular la capacidad nominal. Yo lo que le voy a presentar es uno que es simple, porque la idea de esta presentación es hacer un proceso de presupuesto tanto para compañías complejas, para empresas complejas o líneas de producción complejas, como para líneas de producción simples. Entonces, aquí en esta tabla que tenemos en la parte derecha, vamos a tener un relevamiento de datos diario. ¿De qué? De las capacidades de nuestros equipos. Esto es un ejemplo,
¿sí? Este ejemplo está relacionado con lo que dice aquí abajo. Es un equipo que en realidad es una trituradora, pero para el ejemplo es indistinto, es una trituradora de piedra caliza. Para el ejemplo es indistinto. La capacidad de diseño, pueden ver aquí abajo, era 300 toneladas hora, pero si ustedes ven, en el 2010 no consiguieron más de 268,85 toneladas horas, en el 2011 bajó a 253, en el 2012 subió a 259, en el 2013 bajó a 242, y en el 2014 quedó en 224,80. ¿Sí? Es evidente que este equipo no está controlado, este equipo no tiene un acompañamiento y no está trabajado bajo alguna metodología de Lean o mejora continua. Carles nos dice, a nosotros nos pasa, nuestra planta está diseñada para procesar 80 toneladas horas de materia prima y desde hace 4 años vamos entre 95 y 105. Perfecto, perfecto. Ustedes van entre 95 y 105, pero ¿cuál es la nominal? ¿Es 105? Si nosotros consideramos un histórico, para considerar el histórico, mi recomendación es tomar lo más histórico posible, confiable. Por ejemplo, aquí está desde el 2010, pero esta máquina no es modelo 2010. Esta máquina debe ser modelo 1980, fácil. Pero yo no tengo información confiable. Desde 1980 hasta el 2010, la información no es confiable. ¿Por qué? Porque estaba registrada en Excel, porque las personas cambiaron, porque el Excel no es confiable. ¿Sí? El Excel depende de la persona que está haciendo el registro de los datos y depende del jefe. ¿Ah? Y estamos hablando de una empresa que está dentro de las 10 mayores productores de cemento del mundo, sacando a los chinos, ¿sí? Porque los chinos son un outlier. Entonces está dentro de los 10 mayores productores de cemento del mundo. Sin embargo, tienen fábricas que están con Excel. Imposible de creer, pero es así. Bien, entonces comenzamos a trabajar con información desde el 2010 en adelante. La tabla que está acá es un extracto, no es toda la información, es imposible que la pueda adjuntar. Entonces, la definición para calcular la capacidad nominal es el mejor promedio simple, no promedio ponderado, el mejor promedio de 15 días de producción. Estos días, el promedio es considerado como días consecutivos, pero no necesariamente la producción tiene que ser consecutiva. Muchas veces nosotros tenemos cambios de productos, es decir, a la mañana fabricamos un tipo de producto, a la tarde fabricamos otro tipo de producto, pero a la mitad de la tarde hubo un cambio, una definición, y pasamos a fabricar un tercer tipo de producto. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a tener que considerar las productividades de 3 franjas distintas del día. Esas 3 franjas, esas 3 producciones distintas, se registran en sistemas separados porque son productos diferentes. Y cuando yo hablo de una productividad, esto es importante, la productividad tiene que ver con la máquina y con el tipo de producto. El OEE, ¿sí? Cuando se refiere a un proceso, es equipo más producto, no es equipo únicamente. Entonces yo no puedo hablar de la capacidad de una máquina, yo tengo que hablar de la capacidad de un proceso. Ese proceso está condicionado por una máquina principal, pero es la capacidad de un proceso. La capacidad de un proceso es la capacidad de la máquina con este determinado producto. La capacidad de proceso va a ser la misma máquina con otro tipo de producto. Y vamos a tener 2 productividades diferentes, 2 capacidades nominales diferentes. Entonces, aquí hay una definición que son los 15 mejores días, el promedio de los 15 mejores días de producción. Son datos consecutivos, no días consecutivos y no días de 24 horas.
son producciones consecutivas. ¿Por qué 15? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 3? Eso queda a criterio de la empresa. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuanto mayor es el periodo de ese promedio, cuanto mayor es el rango de datos de ese promedio, menos exigente es la capacidad nominal. Hace unos años atrás nosotros trabajábamos con 7 días de producción, 7 producciones consecutivas, pero ahora no lo alcanzábamos nunca. Entonces, fíjense la definición. En lugar de trabajar en mejora continua, ¿sí?, y mantener la vara alta, se decidió bajar la vara y pasar de 7 a 15 días de producción continua. Son definiciones de la empresa, ¿sí?, se respetan. Bien, entonces ustedes podrán apreciar acá en la tabla de valores, fíjense primero en la columna de días. En la columna de días nosotros tenemos acá mayo del 2011, el día 29, luego el 30 del 31, después continúa con junio, y en algún momento puede ser que salte de un día hacia el otro. Acá me parece que no. ¿Sí? Son todos días consecutivos, pero puede ser que, por ejemplo, pase del 29, ¿sí?, y el próximo dato sea el 31. ¿Qué significa eso? Que el 30 no se fabricó ese producto con esa máquina. Por lo tanto, no hubo producción. Bien, entonces si nosotros contamos el bucle, aquí el círculo en rojo, vamos a tener 15 producciones consecutivas, ¿sí?, de la máquina con ese producto, y aquí vamos a tener el promedio. Acá la unidad es toneladas horas, ¿no? Como estamos hablando de piedra caliza, estamos hablando de un agregado, de un material a granel, son toneladas por hora. Entonces, en esos primeros 15 días, la máquina, esta trituradora, consiguió realizar 167,92, 168 toneladas hora. Pero fíjense una cosa, que los 3 primeros valores son de 246, 201 y 213. Después tenemos uno de 233, pero también tenemos uno de 113, ¿sí? Tenemos uno de 97,40. Esto es el día a día. Esta es la realidad. Nadie está inventando nada. Así trabajó el proceso. Claro, primeramente conviene analizar estos datos, a ver si realmente este 246, que parece súper fantástico, realmente fue real o no. O miren, aquí tengo un 266. ¿Fue real ese dato? Sí. Si no fue real ese dato, lo tengo que extraer, lo tengo que sacar, lo tengo que eliminar del análisis. Es decir, para hacer este cálculo yo necesito tiempo y análisis. Necesito de personas que conozcan, no solamente una persona que conozca de estadística, ¿está bien?, sino personas que conozcan del proceso. El segundo promedio, ¿sí?, el segundo promedio van a ser los 15 datos siguientes. Y así, siguiendo, de esta tabla que está acá, este 255, si ustedes observan rápidamente, es el mejor valor de la tablita que yo les estoy mostrando acá. Esa sería nuestra capacidad nominal. Es un dato real, lo hicimos nosotros, no lo inventó el jefe, no lo inventó el más antiguo, por no decir el más viejito, ¿sí?, de la fábrica. Es un dato que está basado en hechos, ¿sí?, en la historia. Entonces, es un dato real. Nadie, ni el director más director de todos los directores, ni el operador menos operador de todos los operadores puede discutir este número. Bien. Un dato más. Esto en el slide 8. Ustedes verán aquí que todos los años se calcula la capacidad nominal, ¿sí? Sin embargo, la capacidad nominal definida para este equipo es de 268,85, o sea, la del 2010. Pero, Marcos, la pregunta es, este 224, ¿no será de verdad? ¿No será que nuestra capacidad cayó en lugar de aumentar? ¿No será que cada vez
va a ser más imposible alcanzar la capacidad nominal. Puede ser, puede ser. Ahora, para que la capacidad nominal caiga, debe existir un cambio en el proceso. Si no, no puede caer. No se acepta que la capacidad nominal caiga. ¿Cuándo existe un cambio de proceso? Cuando hay una mejora, una alteración en la maquinaria, o cuando cambian las materias primas, o cambia el tipo de producto que voy a fabricar. ¿Sí? Estaba fabricando, por ejemplo, vamos a suponer, en este caso es una trituradora, vamos a suponer que estábamos extrayendo piedra caliza de un sector de la cantera y esa cantera llegó a su fin de vida útil y tuvimos que comprar piedra caliza a otro proveedor. Tiene diferente dureza, tiene diferente consistencia, tiene diferente calidad, el proceso cambió. Probablemente la máquina no triture tan bien como trituraba antes. Entonces puede ser que caiga. Ese es el único caso en donde se va a aceptar que la capacidad nominal sea inferior a la del año anterior. De lo contrario, siempre vamos a mantener la mejor del periodo analizado. Bien. Bueno, hasta ahí tenemos la capacidad nominal. Pero sabemos que nuestros procesos no pueden trabajar a capacidad nominal el 100% de las veces. Entonces vamos a necesitar definir nuestros objetivos, nuestros indicadores para colocar en el presupuesto. Entonces teníamos aquella máquina que podía, o me voy al ejemplo, ¿sí? Teníamos una máquina con capacidad de diseño de 300 toneladas hora, pero nuestra capacidad nominal es de 269, 270, para hacer números redondos, 270 toneladas horas, es decir, son 30 toneladas horas menos de la capacidad de diseño. Sin embargo, ese no es el objetivo, eso no es el presupuesto. Voy a tener que encontrar cuál va a ser el valor que voy a colocar en el presupuesto. Bien, ¿qué va a ser la producción objetivo? Aquí les voy a presentar una herramienta que se llama gráfico de brecha, Graphic of Gaps, que es en inglés. Este gráfico de brechas se llama así porque define un gap entre la meta, el objetivo, ¿sí? Y el promedio actual. Les quiero contar primero de qué se trata el indicador. Este indicador es consumo de gas. El consumo de gas, como bien dice, es un consumo, es un gasto, es un costo. Cuanto más produzco, más gas consumo. Por lo tanto, lo que yo tendría que conseguir es producir con menor consumo de gas. Por lo tanto, este indicador va a ser mejor hacia abajo. Cuanto menos consuma por tonelada, si ustedes pueden ver aquí al costadito, están la unidad de medida, se ve un poco pequeño, pero es metro cúbico por tonelada de clínker. El clínker es el producto, la materia prima, ¿sí? Es un subproducto, pero es la materia prima del cemento. Entonces estamos hablando de metro cúbico de gas por tonelada de clínker. Cuanto menos metros cúbicos consuma, mejor va a ser mi costo variable. Vamos a tener los datos de 24 meses hacia atrás, 2 años. ¿Por qué 2 años? Son 2 periodos. Eso me da la posibilidad de ver estacionalidad en los datos. Estadísticamente se dice que la menor cantidad de datos para hacer un cálculo estadístico son 25. 25 sería 1 año y 1 mes, no es adecuado, entonces vamos a utilizar 24. Vamos a considerar desde el momento en que vamos a calcular el presupuesto, en este ejemplo es en julio del 2008, 2 años hacia atrás, vamos a llegar hasta agosto del 2006. Es un gráfico de barras, muy simple. Este gráfico de barra tiene los valores realizados por mes, ¿sí? Del consumo de gas de este equipo que es el H7, es el horno 7.
Va a haber situaciones en donde no tenga información. Por ejemplo, en agosto del 2006, en junio del 2007 y en julio del 2008. ¿Por qué? Bueno, yo sé el motivo porque en esos meses estuvieron en parada por mantenimiento, parada general por mantenimiento. Pero cada cual va a saber por qué en esos meses no existe producción, no existe consumo. Después vamos a tener algunos valores que son ilógicos, ¿sí? Que no puede ser. No puede haber un consumo de menos de 20 metros cúbicos por tonelada. Estos valores que son ilógicos los vamos a llamar outliers y los vamos a tener en cuenta en el momento de definir el objetivo. La línea roja es el promedio. Y ven que está con una diferencia. Es el promedio de los 12 primeros meses, de los 12 primeros datos, y aquí tenemos el promedio de los 12 segundos datos. La barra verde es el benchmark, es el mejor valor, pero no es un benchmark externo, no es un benchmark considerando hornos o equipamientos de similares características en similares procesos, sino que es un benchmark interno. Es el mejor valor obtenido en estos últimos 24 datos, en estos últimos 24 meses. Mejora el valor obtenido de 30 días de producción. En este caso es este valor que tengo aquí. ¿Sí? Es el valor de septiembre. Ese fue el mejor valor. Si nosotros consideramos, este es casi el mejor valor, pero no lo es. Este es casi el mejor valor, pero no lo es. Y todos los demás están por encima. Como el indicador es mejor hacia abajo, ¿sí? Este sería nuestro benchmark, nuestro récord, nuestro mejor valor obtenido. Entonces, vamos a llamar brecha a la diferencia, a la resta, o al gap que hay entre el promedio y el mejor valor obtenido en esos 24 meses. Nuestro objetivo para el próximo año va a tener que estar comprendido dentro de esta brecha. Estoy viendo que tengo un error aquí en el gráfico, ¿sí? La brecha es entre el verde y el rojo, no entre el rojo y el azul, ¿sí? Por favor, consideren eso. Voy a pasar aquí, que tengo un ejemplo. La brecha, aquí en el slide siguiente yo tengo un ejemplo para que ustedes puedan apreciar y ver mejor y tal vez hasta hacer un cálculo. Este es el mejor valor, aquí el indicador es mejor hacia arriba, estamos hablando de productividad de un equipo cualquiera. Este es el mejor valor, ven que es el valor más alto que se ha conseguido en estos 24 datos, y este es el promedio de los últimos 24 meses. La brecha es la diferencia entre el verde, ¿sí?, y el rojo, entre el mejor valor y el promedio. Si vemos acá, el benchmark son 149 toneladas hora, y el mejor valor, el promedio, son 137 toneladas hora. La brecha van a ser 12 toneladas hora. Eso significa que mi meta, mi objetivo, lo que voy a colocar en el presupuesto, tendría que estar entre el promedio y el benchmark. Voy a volver hacia atrás, que en la parte de abajo tengo los cálculos. El porcentaje de la brecha es el porcentaje de mejora que yo voy a proponer para el próximo ejercicio. Siempre tiene que ser de mejora. Teóricamente, se recomienda que sea entre el 50 y el 80% de oportunidad. Es decir, de esta brecha, que sea entre el 80 entre el 50 y el 80% de estos 12,34 toneladas hora, ¿sí?, que yo tengo de oportunidad. Es la oportunidad de ganancia lo que tengo aquí. En este caso, si ustedes pueden apreciar, el porcentaje de la brecha elegido fue del 45%. Ajá, Marco, ¿no dijiste que tenía que ser entre el 50 y el 80? Sí, estimados, pero eso es teórico. Después, este ejemplo es de la vida real, es práctico. La teoría es fantástica, ¿no? Pero después tenemos que considerar. En este caso se tomó el 45% de la brecha. El 45% de 12 más el promedio me da la meta o el objetivo a colocar en el presupuesto del próximo ejercicio.
son 142,93 toneladas hora. De nuevo, esto es el 45% de 12,34 toneladas hora más 137,38. Eso me da 142,93 toneladas hora. Por lo tanto, la meta es el promedio. Aquí es menos porque es el indicador está hacia abajo, ¿no? Si no, es más, es positivo. Más menos, dependiendo si es mejor hacia abajo o mejor hacia arriba, el porcentaje de la brecha. Eso es la meta. Aquí tenemos una tabla para comparar. ¿Recuerdan que teníamos los outliers, los valores que no son representativos? ¿Sí? Entonces vamos a considerar cómo es nuestro 142,93 respecto de todo el ejercicio, es decir, de los 24 datos, con outliers y sin outliers. Con outliers, aquí se considera todo, es 45% de desafío, 45% de esfuerzo que vamos a tener que hacer para alcanzar los 142. Pero, si ustedes que son del área de producción indican que este y este, octubre, marzo y julio son outliers, en realidad eso representa el 31,8% de desafío. Si nosotros sacamos las barras que están en azul, ¿sí?, el promedio cambia, ¿sí? Por lo tanto la brecha cambia y el porcentaje de la brecha, el esfuerzo, por así decirlo, cambia también, se reduce. También puede aumentar, ¿sí? Si los outliers son por exceso, en lugar de por defecto, el porcentaje puede cambiar, puede aumentar. Bien, quiero hacer un stop aquí y preguntarles si ha quedado claro el cálculo del objetivo para el próximo año. Esto lo vamos a realizar sobre todos los indicadores técnicos, toneladas hora, toneladas día, consumo de energía eléctrica en kilowatt por tonelada, consumo de energía térmica en kilocal, megakilocal por tonelada, por pieza. Esto se puede aplicar también a cualquier otro tipo de indicador que no sea del área de producción. Se puede aplicar también a seguridad, pero no es aconsejable. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Tienen alguna consulta? Perfecto. Bien, entonces voy a continuar. Esa fue la primera parte, esa fue la principal, la que mayor tiempo demanda. Si nosotros no hacemos bien la parte de definición de los indicadores, todo lo que viene después puede llegar a tornarse imposible o extremadamente simple de alcanzar. ¿Sí? Entonces, pasamos por los puntos 1 y 2. Ahora el punto 3, yo dije que no me iba a extender demasiado, es simplemente a esos indicadores, a esas 142,93 toneladas horas que yo estoy comprometiéndome a cumplir para el año siguiente, voy a tener que agregarle insumos. Los insumos correspondientes a producir 142 toneladas por hora. Materia prima, consumos de materiales de mantenimiento, ¿sí?, lubricación, repuestos, energía eléctrica, energía térmica, horas de trabajo. Ahí entra la parte del manpower, entra la parte de recursos humanos, horas de trabajo, voy a trabajar en cuántos turnos, voy a tener horas adicionales de trabajo, horas extras, no las voy a tener. ¿Cómo va a ser esto? ¿Voy a tener que negociar algo con el sindicato? No. Bien, entonces aquí voy a identificar, de acuerdo a aquellos indicadores técnicos, cuáles son mis insumos, mis necesidades. Y tengo mi primera versión del plan de operaciones.
Este plan de operaciones, con todos los indicadores, con todos los KPIs calculados a través de la metodología de gráfico de brechas, va a ser lo que negocie con ventas. ¿Alcanza? ¿No alcanza? ¿Me sobra? ¿Tengo capacidad ociosa? Por favor, vendé más. Es difícil que operaciones llame a ventas y le diga, vendé más. No sé qué hacer con el inventario. Por favor, vendé más. ¿Qué hacen que no venden? Generalmente es al revés. ¿Por qué es al revés? Porque no tengo una buena planificación de indicadores en el momento de realizar el presupuesto. De esta manera, como en este gráfico todo lo que está acá son datos reales, esta es mi operación, así se comportó mi proceso durante los últimos 24 meses, no hay forma de equivocarme en los indicadores o en el compromiso que voy a asumir para producir. Todos estos datos son reales. Mi promedio es el real. Este que está acá, este 149,72 es el mejor valor. ¿A alguien le queda duda que es el mejor valor? Y es tan real como que el segundo mes, en noviembre del 2008, se hizo 148. Y en septiembre se hizo 143 y en diciembre se hizo 144. Y si eso no queda claro, en agosto del año anterior se hizo 142 y en mayo del 2009 se hizo 141. Caramba, 140 aparentemente es un valor alcanzable, real, es un mejor valor real, no queda duda. Esta es la metodología. Bien, entonces estamos todos de acuerdo. ¿Quiénes trabajan en esta metodología? El jefe de departamento, el gerente de fábrica o el director de fábrica, y los supervisores. ¿Y por qué no los operadores? ¿Sí? Es abierto. Van a trabajar tantas personas como la confidencialidad de la empresa me permita. A veces tengo problemas con la parte de los sindicatos, de los gremios, y no puedo involucrar a las personas. Pero en los casos que pueda, que mejor. Estamos todos de acuerdo, somos un equipo, por lo tanto consigo el compromiso de todas las personas. Ahí nadie en la operación va a decir, los jefes pusieron estos valores pero no tienen idea. Claro, los jefes ponen estos valores porque están en sus oficinas, pero acá los que trabajamos somos nosotros. No, esa excusa se acaba. Fuimos todos y fue basado en datos reales. Bien, finalmente vamos a pasar al cálculo de los costos variables. ¿Sí? Una vez que negociamos con ventas, pasamos al cálculo de los costos variables. No vamos a entrar tampoco en el cálculo de costos variables. Hasta aquí la primera parte. Hasta aquí la definición del presupuesto. Hasta aquí tenemos cuáles son los objetivos para el próximo año. Ahora, la segunda parte, no menos importante que la primera, que es el seguimiento y control. ¿Por qué debemos controlar el presupuesto? Y para saber si estamos de acuerdo con los objetivos planteados y si tenemos que tomar acciones al respecto. ¿Cómo controlamos? Aquí les voy a plantear 3 situaciones de control. Hay más, pero les quiero comentar 3 situaciones de control. Una en el proceso, o como generalmente se dice en la operación, al pie de máquina. ¿Sí? En el campo, en el día a día. La segunda es la reunión de operaciones. Y la tercera es la reunión de resultados. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas. En el proceso, ¿qué puedo utilizar para hacer el control de los indicadores en el proceso? Por excelencia, la gestión visual, el visual management o gestión a la vista. ¿Cómo está compuesta la gestión a la vista? De 2 formas. Puede ser estática. ¿Sí? Acá en la fotografía está dada por un panel, por un televisor, por un monitor, en donde me va pasando los indicadores de forma online relacionados con el proceso. O puede ser en forma estática, ¿sí? Cuando es un sistema un poco más rústico, manual, en donde hay una persona que actualiza los indicadores con cierta frecuencia. Todas las personas que pasen por ese lugar van a conseguir ver los resultados. Aquí es importante que los cuadros o los monitores de gestión visual estén situados en lugares estratégicos.
cerca de la operación, cerca de las máquinas, en los lugares de descanso, en los pasillos, en las oficinas, ¿sí? Lugares estratégicos en donde las personas, dueños de esos indicadores, consigan ver cómo está su operación, cómo está su rendimiento, cómo está su performance. Esto genera, digamos que a nadie le gusta ver un indicador que está desfasado, ¿verdad? O sea, no estoy alcanzando el resultado. A nadie nos gusta. Todos nos sentimos con cierto orgullo de alcanzar el objetivo. Por lo tanto, eso genera cierto compromiso, cierto compromiso es la palabra, ¿no? Involucra a las personas en alcanzar los resultados. Y también genera cierta competencia entre áreas. Esa competencia entre áreas de ver que a uno le va mejor que al otro, o al revés, o ver que al otro le está yendo mejor, al otro área le está yendo mejor que a la nuestra, hace que las personas se involucren más y traten de alcanzar los resultados. Claro, tengamos en cuenta que esto tiene que ser dentro de un clima laboral propicio para esta competencia sana. Debe existir cierto liderazgo por parte de los jefes, por parte de los managers, para reconocer los buenos resultados de un área y no penalizar los malos resultados del otro. Entonces, aquí necesitamos de liderazgo, de clima laboral, porque puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Y puede suceder que en lugar de generar un ambiente de desafío y de superación, genere un ambiente de desmotivación y de contracción. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque al otro le va mejor que a mí, entonces yo voy a tener el sentido o la sensación de que me van a despedir, que voy a perder el trabajo. Entonces, en lugar de trabajar menor, trabajo peor. Bien, entonces, esta es la gestión visual. Es una de las herramientas de la gestión visual. Esto es en el proceso. Lo veo. Nadie me lo cuenta. Yo lo veo solo. Nosotros utilizamos este gráfico de indicador. Este gráfico de indicador es el que está en estas carteleras que ustedes están viendo aquí. Este gráfico de indicador cuenta con un histórico, ¿sí? Lo que sucedió en el año 2004, 2005, 2006, 2007, y este va a ser el año 2008. Este es el año actual. Voy a tener un mejor valor obtenido en el año actual, que es este valor que está aquí, ¿sí? El benchmark es un benchmark interno. Y aquí voy a tener, en esta línea azul que tengo aquí, es la meta o presupuesto definido con la técnica de gráfico de brechas o gráfico de gaps. Y en el cuerpo, en barras, voy a tener el real por mes. ¿Qué significa el real por mes? En esta barra representa lo que fue producido en enero, esta en febrero, esta en marzo, abril, y así siguiendo. Noten que hay un código de colores. El gráfico de este indicador es mejor hacia arriba. Por lo tanto, todo lo que esté igual o mejor que la línea de presupuesto va a tener color verde. Y todo lo que esté peor, o sea, por debajo del presupuesto, va a ser rojo. Esto es muy visual. A nadie nos gusta tener un rojo. Por lo tanto, vamos a tener que hacer cosas para mejorar esa situación. También podemos ver tendencias. ¿Sí? Fíjense aquí, era obvio que íbamos a tener un mes tan malo como junio. Fíjense que desde marzo, abril, mayo, el indicador viene hacia abajo, viene en caída. ¿Cómo iba a ser junio? ¿Íbamos a esperar que por arte de magia mejore? No, teníamos que hacer algo. Bueno, infelizmente aquí se dieron cuenta, luego de 2 meses de no cumplir con el presupuesto, y aquí recuperaron. Seguramente mejora continua. Mejora continua reactiva, ¿sí? Y no proactiva. Bien, se puede colocar una línea de desafío que es algo que sea diferente al presupuesto, pero siempre el presupuesto es el que vale. El código de colores en esta herramienta está de acuerdo al presupuesto. Y aquí, en esta última parte del gráfico, donde tenemos las metas acumuladas, vamos a tener el real acumulado. El real acumulado es el acumulado desde enero hasta julio, que es
el momento de operaciones, es donde estoy parado. Este gráfico me representa que yo estoy en el mes de julio. Luego voy a tener la meta acumulada. La meta acumulada es el presupuesto hasta el mes de julio. Y después voy a tener la meta anual, que es todo el presupuesto del año. Aquí tengo un presupuesto que no es flat, que no es igual todos los meses, sino que tengo una producción, por ejemplo, creciente. Aquí de este costadito voy a tener la unidad de medida, aquí abajo voy a tener las referencias, y arriba voy a tener la descripción del indicador, quién es el dueño, el responsable de ese indicador, si tiene un equipo de trabajo, nuevamente la unidad de medida, y aquí, bueno, son datos adicionales, como por ejemplo el tipo de equipo, ¿sí?, y la fábrica. Lo importante es el concepto, que es muy visual, va a estar en paneles estratégicamente situados, es en Excel, es simple de aplicar, se puede aplicar a cualquier tipo de empresa, a cualquier tipo de fábrica, y se puede aplicar tanto como a servicios como a producción. Esto es importante que esta frecuencia es mensual, existe una frecuencia semanal y hasta una frecuencia diaria, y esto es importante que esté al pie de máquina o cerca de la línea productiva. Bien. El segundo punto de control es la reunión operativa. Esta reunión operativa es una reunión entre el jefe del departamento y su equipo directo. No necesita ser muy formal, como en este caso, puede ser un poco más informal, como en este otro, en esta imagen. Es una reunión, es una charla de café, pero no es menos importante por ser una charla de café. Si a esta reunión se la puede complementar con indicadores, con resultados, es muchísimo más productiva. Aquí se revisan los indicadores de eficiencia, productividad, consumos, los críticos. ¿Sí? Este es el día a día, está la reunión operativa del día a día. Debe participar tanto el personal de mantenimiento, el de calidad, el de procesos, el de fabricación, el de seguridad, ¿sí?, el de recursos humanos. Aquí no es necesario que esté el de finanzas, no es necesario que esté el de administración, no necesitamos cuentas, no necesitamos costos, acá necesitamos indicadores técnicos, ¿sí?, cumplir con las capacidades del proceso. Esta es nuestra reunión operativa. ¿Cuánto dura? 20 minutos, a la mañana temprano, en el inicio de jornada. 30 minutos, no más. ¿Qué vamos a revisar? Hay paradas de mantenimiento programado. ¿Cómo salieron los indicadores del día anterior? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar los indicadores durante el día de hoy? ¿Hay algún cambio de producto imprevisto? ¿Sí? Bien, estas cosas son las que se llaman en la reunión operativa. Si a esta reunión operativa se la quiere formalizar un poco, como podrán ver en la figura de la derecha, bueno, tal vez vayan con un acta de reunión, tal vez hasta utilicen alguna metodología de tormenta de ideas, de espina de pescado o diagrama de Chicago, y bueno, dejen todo registrado y salgan con un plan de acción para el día. O tal vez con una programación de una parada importante o una programación de una parada imprevista, ¿sí?, por un problema mecánico o eléctrico, o un equipo que se rompe, una parada de entrevista, cómo resolverla. La tercera reunión es la de resultados. Esta sí es más estructurada, necesita tiempo de construcción. Generalmente se utiliza una presentación de PowerPoint y se ven absolutamente todos los indicadores de la fábrica. Todos, desde el resultado financiero, ¿sí?, hasta el indicador técnico que acabamos de calcular de productividad o de consumo de gas. ¿Sí? Aquí sí se ve recursos humanos, aquí se ven costos, aquí se ve seguridad, salud y medio ambiente. Se puede aprovechar también para hacer algún tipo de reconocimiento a una buena práctica o a un buen resultado. Es una reunión de alineamiento, es una reunión donde el director de fábrica o el manager de la fábrica comenta el rumbo de la compañía. ¿Quiénes participan?
el gerente de fábrica, el manager, el director de fábrica, todos los jefes de departamento, gerentes de área y sus equipos directos. Eso es obligatorio. ¿Se para la fábrica? En lo posible no. En lo posible no. Pero si es necesario y hay condiciones para detener la operación, es una reunión por mes. Generalmente es mensual. ¿Se puede invitar más personas? Sí, cuantos más participen mejor. Si puede un operador participar de esta reunión, fantástico. Pero el operador no tiene el nivel o el conocimiento de finanzas suficientes para entender lo que es un EBITDA, un ROCE, un free cash flow. Bueno, se puede explicar. Se puede explicar. Y si no se explica, es importante que esta persona consiga ver los resultados, cómo está la empresa, estamos ganando, estamos perdiendo. Porque de un momento a otro nuestra fábrica cierra y no sabemos por qué. Y muchas veces de esta reunión salimos con una motivación tal para producir más y mejor, con mejor calidad, con tal de que a nuestra empresa le vaya bien y nosotros podamos mantener el trabajo. Entonces, cuanto más personas participan de esta reunión, es mejor. Y aquí se ven todos los indicadores, se debate, y son reuniones que generalmente demandan unas 4 horas. ¿Se puede hacer en menos? Depende de la cantidad de indicadores, depende de la cantidad de áreas, del tamaño de la empresa. Yo he tenido reuniones de este tipo de día completo, de jornada completa. ¿Sí? Incluso se corta en el horario del almuerzo y se hace un break a media mañana y un break a media tarde. Y muchas veces se extiende de la jornada laboral habitual. Se habla de estrategia, se habla de operaciones, se habla de todo un poco. Esta es la reunión de resultados. Para trabajar en esta reunión de resultados hay una herramienta que se llama semáforo de indicadores. Esto está en Excel, pero también tenemos softwares o interfaces, por ejemplo, Business Intelligence, de diferentes proveedores. MicroStrategy es uno, ClickView es otro. Hay infinidad de proveedores de sistemas de Business Intelligence, en donde podemos utilizar una muy buena tecnología y ver todo en una pantalla con gráficos fantásticos, muy lindo, con colores, o podemos utilizar simplemente un Excel en donde pongamos en la primera línea, que es en blanco, es el objetivo, es el presupuesto, aquel que definimos con las gráficas de flechas, y abajo es el real. Esto es el gráfico de indicador en una tabla de Excel. Aquí vamos a tener consumo de energía eléctrica, térmico, el OEE, la producción, ¿sí? La producción horaria o la productividad, y el código de colores es igual. Rojo si está peor que el presupuesto, verde si está igual o mejor, sea el indicador hacia arriba o hacia abajo. Esto llega hasta el mes de julio del 2013. Aquí son datos reales. Yo eliminé el equipo, pero ahora no lo recuerdo. Pero son datos reales. Y aquí se puede ver cómo tenemos una diferencia de colores entre verdes y rojos y nos permite visualmente focalizar sobre aquellos indicadores que más rojos estén. Y trabajar sobre ello y aplicar mejora continua ahí. Es muy visual este sistema. Rápidamente identifico dónde estoy bien y dónde estoy mal. Dónde mejoré y dónde no. Este es el semáforo de indicadores. Es simple. Se llama semáforo por los colores verde y rojo. ¿Sí? Esto es un árbol de costos. No se ve nada, porque la idea era mostrarle el tamaño, la magnitud. También está hecho en Excel. Todo lo que está en Excel es difícil de mantener, difícil de cargar. Hay que tener una persona que esté colocando números en una tabla de Excel. Es costoso, es mucho mejor tecnología. Pero hay empresas que son mucho más pequeñas, que no tienen la tecnología, no disponen del nivel de inversiones y trabajan con Excel. Bien, esto es un árbol de costos. Aquí tengo el costo variable que está compuesto por diferentes etapas del costo variable. Cada etapa está compuesta por otras etapas, por equipamientos, por líneas, por diferentes productos. Así voy desmembrando todo mi costo variable. Rápidamente puedo identificar que mi costo variable total está
rojo, ¿sí? El mes tengo un semáforo en rojo. ¿Por qué? Ya veo que aquí no pasa nada porque está todo verde, pero aquí sí está en rojo, entonces voy a focalizar y voy a trabajar sobre esta parte del proceso. ¿Dónde esta parte del proceso? Bueno, en estas dos, está todo rojo este proceso. Caramba, pero dentro de esta parte, dentro de este nivel, aquí en el cuarto nivel, solamente están rojos aquí y aquí. Estos otros dos están perfectos, entonces no lo voy a mirar. Bueno, y este se acabó, no tengo más nada que hacer, entonces voy a mirar este indicador. Ahora, este se me abre un poco más. ¿Sí? Tengo aquí dos etapas más, dos subniveles más, de los cuales el que me interesa es el que está rojo. Y así voy siguiendo hasta la causa raíz, hasta el proceso. Aquí voy a llegar tan lejos como yo lo decida. Aquí voy a llegar hasta la máquina, hasta la parte de la línea. Esto es un árbol de costos variables. ¿Sí? También se puede aplicar a costos fijos, obviamente. También se puede aplicar a ventas. Si yo trabajo con zonas de ventas, con vendedores, donde aquí en el último nivel voy a tener los representantes comerciales y las zonas de ventas. ¿Ah? Esto es un árbol de, es un árbol de resultados, puede ser de costos variables, fijos, puede ser de ventas, puede ser de indicadores técnicos. ¿Sí? Es una herramienta de árbol de resultados. Esta es la herramienta de Business Intelligence. En este caso utilicé un ejemplo de ClickView, no hay uno mejor que el otro, es el que la empresa pueda pagar y a la empresa le guste y se sienta amigable con el resto de los sistemas. Generalmente el ClickView toma información desde SAP, información desde el proceso o desde tablas de Excel también. El Business Intelligence, no el ClickView, ClickView es una marca. El Business Intelligence toma información de diferentes softwares y los grafica. Es una manera visual de identificar cómo estamos. Aquí ya vemos que estamos mal, estamos rojos, aquí vemos que estamos verdes, estamos bien. Aquí vamos a tener cierto tipo de gráficos, aquí otros, vamos a poder ver tendencias, vamos a poder ver comportamientos, y en esta zona vamos a poder crear informes. ¿Cuáles informes? Los que yo quiera ver. Yo soy el manager de mi fábrica o yo soy el responsable de mi proceso y quiero ver los indicadores que yo considere críticos para este mes o para este periodo o para esta semana. Entonces voy a poder crear informes. Esta imagen corresponde a MicroStrategy, es otro proveedor de Business Intelligence. Aquí lo puedo llevar en mi tablet, en mi computadora, en mi teléfono móvil, o incluso lo puedo colocar en aquellos paneles de gestión visual a lo largo de toda la fábrica. Herramientas. Hay sin fin de herramientas de control. Porque lo que yo necesito para controlar son comparaciones, indicadores. ¿Sí? Que comparo lo real contra lo que presupuesté. Bien, estamos llegando al final. Yo le habías comentado que iba a tocar nuevamente algunas consideraciones finales. ¿Sí? ¿Cuándo comienza el presupuesto? Bueno, eso depende de la realidad de cada empresa y de cada proceso. No voy a empezar mi proceso de presupuestación en enero, lo tengo que empezar antes. En enero ya tengo que tener todos los indicadores aprobados. En enero yo tengo que comenzar a trabajar, tengo que comenzar a producir. Entonces, tendré que hacerlo en diciembre, tendré que hacerlo en noviembre, en octubre, depende de la capacidad de reacción, de la capacidad de análisis y de la facilidad que yo tenga para adquirir, para ver esos indicadores, para analizar, para trabajar con esos indicadores. Depende de eso. Cuando empezamos en mi empresa, generalmente empezamos en julio, agosto. Y la definición del presupuesto termina siendo en noviembre, diciembre, y en algunos casos ha sido en enero. ¿Sí? Cuando la gente comienza a trabajar sin rumbo, sin presupuesto. Pero sucede. Principalmente cuando operamos en países con altos niveles de volatilidad económica, ¿sí? Altos niveles de inflación, gobiernos con políticas económicas restrictivas en lugar de expansivas. Bien,
Ahí demora un poco más por todos los factores exógenos a la creación del presupuesto. En definitiva, el tiempo tiene que ser el necesario como para que yo el 1 de enero consiga arrancar mi operación con un presupuesto aprobado. ¿Existe otro tipo de presupuesto? Sí, el base cero. El base cero es, te olvidas de todo lo que pasó el año anterior, te olvidas de todo, no consideras ningún dato y comienzas todo desde cero. Como si tu fábrica comenzara a abrir este año por primera vez, comenzara a producir por primera vez. Lo mismo que sucedería con una línea productiva nueva. Tengo que empezar de cero. ¿Por qué hago estas cosas? Bueno, puede ser por diferencias en el mercado, un mercado muy volátil, muy difícil, irregular, problemas de gobierno, situaciones críticas. ¿Es aconsejable? Yo conozco empresas que trabajan con presupuestación base cero todos los años y le va bien. Conozco muchas otras que le va mal. Depende. Si eres bueno haciendo presupuestos de base cero, bien, continúa. Mi recomendación es no, basarte en hechos y datos, porque es la única forma de saber dónde estás, a dónde quieres llegar y cómo puedes hacer para alcanzar ese valor. ¿Sí? Es la relación de dónde estoy hoy y dónde quiero estar. Bien, creo que hemos llegado al final de la presentación. No sé si tienen consultas para hacer y si le ha gustado también lo que os he presentado. Soy todo ojos, ¿sí? No soy todo oídos. Igualmente somos pocas personas, si alguien quiere hablar podría hacerlo, no creo que haya problemas de conexión. Sí, Carlos, es muy amplio. Esto puede abarcar cualquier tipo de indicador que sea medible, que cumpla con los criterios SMART de la empresa. Y bueno, está principalmente dedicado a la parte de operaciones, indicadores rígidos, indicadores técnicos rígidos, como por ejemplo son los indicadores del OEE. Y es una metodología, ¿sí? Es una forma de trabajo. Puede haber otra. Hay otra. Vamos a ver, Raúl está escribiendo. Es bueno tener muchos indicadores o justo los necesarios. A veces se ven cuadros de indicadores infinitos que a uno le entra la duda de su viabilidad de gestión. Sí, muy bien, es cierto. La verdad, la definición de KPI es Key Performance Indicator. Eso significa indicadores claves de desempeño. Los indicadores claves son claves. Cada equipo, cada línea productiva debe trabajar bajo OEE, que es el sistema de indicadores universal por excelencia. Puede tener indicadores propios de la empresa también. Pero los equipos principales, todos tienen que estar controlados bajo indicadores de desempeño. Por lo tanto, el presupuesto va a estar enfocado, va a estar referido a estos indicadores claves de desempeño. Uno generalmente comete el error de generar indicadores para todos. Y después resulta que termina hasta teniendo un indicador para la cantidad de emails que uno recibe y envía por día. Y ahí se desvirtúa todo. Y después la gente no sigue nada. Como comentaba Angel,
en uno de los primeros comentarios, en el primer debate. Tenían un montón de indicadores y no, porque el consultor los había dejado, pero nadie los mira, porque eran muchos, porque no creían en el sistema. Bien, la recomendación es tener los justos y necesarios, como tú comentas, los principales equipos. Si tengo una línea productiva que tiene un equipo auxiliar, no voy a presupuestar el equipo auxiliar, entrará dentro de un paquete aproximado de costos y bueno, será parte del presupuesto y parte del riesgo que asumo al estimar cosas. Traten de no tener infinitos indicadores. Pero también va a estar en función de la cantidad de líneas productivas, de la cantidad de equipos principales y del tamaño de la empresa. Es bueno sectorizar también, ¿sí? Sí. Ahí Uli está escribiendo. Claro. Uli comenta, el problema de mi empresa en Alemania era que el plan de ventas no tenía mucho que ver con la realidad. Bueno, estamos buenos, pues, sí. Claro que la metodología que os acabo de presentar hasta podría ser independiente del plan de ventas. ¿Por qué? Porque si yo voy a calcular la capacidad nominal de mi equipo, no tiene nada que ver con el plan de ventas. Si yo voy a utilizar un gráfico de gaps para definir cuál es mi indicador, mi mejor indicador a presupuestar, no tiene nada que ver con el plan de ventas. Sin embargo, si yo tengo un input equivocado del plan de ventas, mi operación es equivocada. Y por más metodología de presupuesto, por más mejores herramientas de control, por más metodologías de gestión, Kanban, Polka, por más de lo que ustedes quisieran agregarle a esa operación, el resultado no va a ser bueno. No va a ser bueno porque si no tengo un control sobre la demanda, si no tengo una estimación correcta sobre la demanda, voy a tener mucha variación en la producción. Va a llegar un día mi jefe y me va a decir, hoy tenemos que producir la pieza H, y mañana a la tarde va a volver a decir, pará con la pieza H, vamos a producir la pieza B. Y a la noche me va a mandar me va a llamar por teléfono y me va a decir, por favor, necesito que fabriquen la pieza Z. Y eso no hay indicador que sirva, no hay indicador que aguante los cambios de productos. La calibración, la puesta en régimen de las operaciones en los cambios de producto mata la performance de las líneas, de los procesos. Entonces, sin un buen plan de venta, realmente esto no funciona nada. Lo mismo que al momento de considerar los costos, si no tenemos un buen estudio de la situación del país, del crecimiento del país o del decrecimiento del país, difícilmente podamos tener un presupuesto de costos cierto, y por lo tanto difícilmente, por más que vendamos, difícilmente vamos a conseguir la rentabilidad de la empresa. Entonces la información es fundamental. Todo esto está basado en hechos y datos, y los datos son fundamentales. Por eso hay muchas veces que uno camina por la fábrica y hay personas que están relevando información y no saben para qué. Es bueno explicarles y decirle, mira, tu trabajo es importante, yo estoy mirando y todos estamos mirando esta planilla que tú completas de puño y letra manualmente todos los días. Es muy importante tu trabajo, ¿sí? Y lo vemos. Y gracias, ¿no? Eso es importante para que la gente entienda por qué hace las cosas y que realmente su trabajo es importante, y el relevamiento de información es más que importante todavía. ¿Qué más?
¿Alguna otra consulta? Bien, perfecto. Bueno, la verdad que ha sido un placer compartir con ustedes esta videoconferencia. Espero que les haya gustado, espero que les sea útil, que puedan aplicar en vuestras empresas todo o alguna parte. Y bueno, los invito a continuar con los debates que veo que están bastante dinámicos. Sí, me alegro muchísimo, me motiva mucho que estén disfrutando de la materia y que estén participando de la manera que lo están participando, y por vuestras preguntas por email me han llenado a preguntas y me pone muy contento esta situación. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, que tengan buenas noches y buenas tardes, y bueno, a continuar, que estamos muy bien y muy motivados. Gracias, chao.